El comedor resonaba de risas, con el mismo vestido azul marino que usé para la graduación de mi hija años antes. Me encontraba en la puerta de la cocina con un plato de lasaña caliente. Aunque no era nuevo, estaba ordenado y tenía un significado especial para mí. Oí el final de un susurro al avanzar. Dios mío, mamá todavía lleva ese vestido, dijo mi hija Chloe con una sonrisa burlona mientras se inclinaba hacia su amiga Megan. Es mayor que yo, lo prometo. Podía oír a las otras chicas riéndose a carcajadas. Me tomé un momento para acomodar la bandeja en mis manos. Sonreí suavemente mientras miraba a Chloe, mi propia hija, mi orgullo y mi dolor. Luego, como si nada hubiera pasado, entré y serví la cena. Cuéntanos desde donde lo ves en los comentarios antes de empezar. Para más historias impactantes, recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte. Antes de todo esto, mi vida parecía sencilla pero plena. A las afueras de la ciudad, vivía en una modesta casa de 2 habitaciones con suelos de madera que crujían y papel pintado desteñido por años de exposición al sol. Lo tenía todo. Aunque no fuera mucho, solía disfrutar de una taza de café cada mañana mientras veía el amanecer sobre el roble del jardín desde la ventana de la cocina. En la cerca, los pájaros se congregaban. Estaban ahí para recordarme que estar en silencio no significaba estar solo. Así que siempre los consideraba huéspedes. Fue difícil para mí criar sola a Chloe. Warren, mi esposo, falleció cuando ella tenía solo 6 años. Sufrió un infarto mientras dormía. Éramos una familia de 3 un día. Y 2 días después, vivía sola con un niño de primer grado que no tenía ni idea de lo que significaba para siempre. Tuve que mantenerme firme. Chloe quería que fuera fuerte, ya que no tenía nadie más en quien confiar. Para llegar a fin de mes, daba clases particulares por las tardes y daba clases a tiempo completo en una escuela pública. Siempre me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Aunque cada sueldo era escaso, Chloe siempre traía ropa limpia y un almuerzo preparado a la escuela. Recuerdo que me quedaba despierta hasta tarde para ayudarla con sus proyectos científicos y hacerle sus disfraces de Halloween. Durante años, guardé sus dibujos en el refrigerador, libros, muebles usados y el sonido de nuestras risas mutuas llenaban nuestra casa. Le enseñé a hacer pan de plátano, a montar en bicicleta y a hablar con educación. Asistí a todos los concursos de ortografía, presentaciones y reuniones de padres y maestros. Estaba presente en todo momento. Estaba orgullosa de ella, pues era una niña inteligente y motivada. Lloré sola en el baño cuando mi hija fue admitida en una institución prestigiosa porque no estaba segura de cómo iba a pagarla. Becas, ahorros y tutorías nocturnas para niños cuyos padres estaban demasiado ocupados para atenderlos fueron las soluciones que se nos ocurrieron el día que se mudó. Recuerdo haberla llevado a la universidad en coche. Me dijo que no me bajara porque estaba encantadísima y que podía con todo sola. Después de que desapareció dentro del edificio, me quedé allí unos minutos, viendo cómo otros padres se despedían de sus hijos con abrazos. Nunca antes había sentido ese ligero atisbo de lejanía. Sin embargo, lo descarté. Chloe empezó a ganar más que yo como profesora una vez que se graduó y empezó una carrera en marketing. La animé en todo momento, le envié un mensaje a mano y le preparé un pastel cuando recibió su primer ascenso. Me envió un mensaje de texto para agradecerme. Simplemente estaba ocupada, me recordé. Se mudó a un apartamento moderno en el corazón de la ciudad con cromo, cristal y muebles sencillos. Empezó a salir con gente que yo no conocía, incluyendo amigos que iban a la región vinícola los fines de semana y vestían ropa cara. Cuando les hablaba, su voz se volvía más rápida, más suave y llena de jerga empresarial que no entendía. Me servía cafés con leche de avena y me guiaba con delicadeza hacia temas que no podía comentar al llegar. Sin embargo, me aferré a lo que teníamos. Cuando me permitía visitarla, seguía cocinándole mientras vestía la misma ropa vieja que le gustaba de joven. Con un toque tradicional, una vez la describió como elegante. Cada vez que me la ponía, lo recordaba, sentía un orgullo reprimido por la vida que había creado. Era honesta, pero no ostentosa. Conocía el nombre de cada alumno que había enseñado a lo largo de los años. Padres y hijos me escribieron para expresarme su gratitud por haberles dado confianza.
Seguí recogiendo comida para mi vecino mayor y haciendo voluntariado en el centro comunitario los fines de semana. Aunque mi vida se había ralentizado, seguía teniendo sentido. Desconocía el alcance de la deriva de Chloe. O quizá preferí no reconocerlo. Había empezado a crearse una imagen de sí misma que excluía sus orígenes. Ahora yo formaba parte de un pasado que no quería mostrar. Pero mi cariño por ella era intenso. Y el amor a veces puede cegarte. Seguía apareciendo y siendo la madre que siempre había sido, porque creía que ella aún me veía en mi corazón. Hasta aquella cena, cuando se rió de mí en lugar de conmigo. Ocurrió unos 6 meses antes de aquella cena. Pero en aquel momento no era consciente de su importancia. Chloe había conseguido recientemente un nuevo trabajo en una empresa de marketing en auge en el centro. Con entusiasmo, me contactó para contarme que estaban celebrando el inicio de una gran campaña con una reunión corporativa en un bar en la azotea. Era algo importante, comentó. Habría una gran cantidad de ejecutivos, socios y posibles clientes. Me sentí genuinamente orgullosa al felicitarla. Luego le pregunté, ¿quieres que vaya a apoyarte? ¿Qué es la pregunta más natural que una madre podría hacer? Siguió una larga pausa. Recuerdo ver una olla de sopa burbujear en la estufa mientras estaba en la cocina con el teléfono pegado a la oreja. Mamá, no creo que sea tu tipo de gente, respondió Chloe carraspeando. Es bastante sofisticado y contemporáneo. Probablemente te sentirías incómodo. Cariño, llevo 30 años siendo profesora de secundaria, añadí, riendo discretamente. Todos los días de mi vida me han superado en número, en palabras y en éxito. Creo que soy capaz de organizar un cóctel. Se rió, pero se sintió incómoda. En resumen, hacer contactos es más importante que celebrar. No es íntimo. La frase no personal me impactó profundamente, sin presionarla. Colgué después de decirle que lo entendía y desearle una feliz noche. Sin embargo, seguí con el teléfono en la mano mientras estaba sentado en la sala. Una parte de mí intentó interpretar su tono y la discreción con la que me había rechazado, como si me brindara protección en lugar de rechazo. Sin embargo, mi lado más reservado, maduro y sabio percibió un cambio. Simplemente no me atrevía a identificarlo todavía. Hice un esfuerzo por ignorarlo. Después de todo, nunca había experimentado un mundo tan acelerado como el que navegaba Chloe. Quizás no quería que me sintiera incómoda. Quizás solo intentaba controlar las apariencias. No sería la primera vez que alguien oculta sus raíces en un ambiente refinado. Sin embargo, vi que las llamadas de Chloe se hicieron más cortas durante las semanas siguientes. Ya no me preguntaba por mi voluntariado, ni si había visto a los estudiantes que había mentorizado. Su primer tema de conversación eran historias sobre reuniones, tendencias de marca o nuevos contactos que había conocido. Esperaba que me preguntara por mi bienestar, escuchando en silencio y con orgullo. Pero era una ocasión inusual. Una vez le envié por correo electrónico la foto de una colcha que había hecho yo misma para una recaudación de fondos de la iglesia. Me llevó semanas terminarla, con parches de azul intenso y naranja quemado, algunos hechos con ropa vieja de bebé de Chloe que había usado durante muchos años. Entonces dijo que monada. Y nada más. Me sentí tonto por esperar más y por suponer que ella notaría los recuerdos incrustados en cada cuadrado. Otro pequeño incidente ocurrió en una tienda del centro un sábado. Me sorprendí y me alegré mucho cuando Chloe me ofreció ir de compras con ella. Sentí un cambio en su ánimo al entrar en la elegante boutique con sus bolsos caros y camisas de seda. Cogí un suéter sencillo que me pareció bonito, y ella se inclinó y me susurró: «Mamá, eso está pasado de moda. Pruébate esto». Me dio un chal beige que ni siquiera sabía cómo ponerme. La vendedora sonrió amablemente y me reí para disimular mi confusión. Más tarde ese día, Chloe publicó una foto en redes sociales, ella y yo en la cafetería, recortada, para que solo se viera su atuendo. El pie de foto decía, enseñándole a mamá el mundo moderno. Lo releí 3 veces. Mi sonrisa en esa foto se sentía diferente ahora. No fueron momentos explosivos, no fueron crueles, pero me desgarraron el alma. La calidez entre nosotros había empezado a disminuir casi imperceptiblemente. No me rechazaba con ira. Lo hacía con sutiles modificaciones, suaves silencios y educadas omisiones.
En ese momento, me convencí de que era parte de su crecimiento. No lo vi como una señal de alerta, pero debería haberlo hecho. No fue un momento importante. Eso es lo que pasa con la erosión emocional. Llega silenciosa, suavemente, como el agua que desgasta una piedra. No te das cuenta hasta que la superficie se vuelve lisa y hueca, donde antes había fuerza. Después del incidente en la botica y la reunión de la empresa, empecé a notar un cambio sutil en la forma en que Chloe se relacionaba conmigo. Se notaba en su mirada, en la ligera demora antes de responder a mis llamadas, en cómo miraba su teléfono en medio de una conversación. Seguía atendiéndola. Le llevé sopa casera cuando estuvo enferma. Le hice el dobladillo de una falda antes de una reunión importante. Incluso le ayudé a montar los muebles de su nuevo apartamento cuando los repartidores lo dejaron todo en cajas. A veces decía gracias, pero sus palabras eran rápidas y sin peso, como si estuviera tachando una tarea de una lista en lugar de hablar desde el corazón. Un fin de semana la invité a cenar. Su plato favorito, pollo al limón y papas asadas. Limpié la casa de arriba abajo y encendí velas en el comedor como solía hacerlo en ocasiones especiales cuando era niña. Llegó 40 minutos tarde. Entró a atender una llamada y me dijo lo siento sin decir nada mientras me despedía. No colgó hasta la mitad de la comida. La vi revisar sus mensajes mientras hablaba de un estudiante que me encontré en el supermercado años atrás. Había sido un chico con dificultades en mi clase y me dijo que yo era la razón por la que terminó la escuela. Me sentí orgullosa de ese momento. Me importaba. Pero Chloe apenas levantó la vista. Asintió distraídamente y dijo, «Qué bien, mamá». Antes de empezar a contar una historia sobre una tendencia de marketing viral y como estaba pensando en crear un podcast, sentí que me retiraba un poco entonces, no porque no le importara, sino porque ni siquiera se daba cuenta de que no le importaba. Eso era más difícil de afrontar. En un momento dado, mencioné que podría ser más voluntaria en el centro comunitario, ya que la jubilación me había dejado con días largos y vacíos. Ella sonrió y dijo, «Deberías buscarte un pasatiempo, mamá, algo divertido. Quizás tomar una clase como, no sé, cerámica o algo así». No era cruel, pero dolía. Enseñar, ayudar, servir, esas cosas eran mi alegría. Eran mi legado. Para ella, sonaban como sustitutos, aburridos, mediocres, anticuados. Luego vinieron las fotos. Las redes sociales de Chloe se convirtieron en una galería de su vida. Brunch en azoteas, catas de vino, galas benéficas. Sus pies de foto eran ingeniosos, sus atuendos espectaculares, sus amigos refinados. No había rastro de su origen, ni mención de mí, ni publicación del Día de la Madre, ni recuerdos de la infancia. Una vez, una amiga de la iglesia comentó en una publicación de Chloe, «Tu mamá debe estar muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido». A Chloe le gustó el comentario, pero no respondió. Nunca me etiquetó. Intenté que no me molestara. Me recordé a mí mismo que estaba ocupada, que así era la independencia. Pero podía sentirlo, la lenta disolución de nuestra conexión. Como si estuviéramos en orillas opuestas de un río que se había ensanchado con el tiempo. Incluso sus cumplidos me resultaron forzados. Una vez llevaba un broche que me había regalado años atrás. Lo miró y me preguntó, «¿Todavía lo llevas puesto?». Su tono no era cruel. Denotaba sorpresa. Quizá incluso diversión. Sonreí y dije, «Claro que me lo diste». Ella se encogió de hombros y se dio la vuelta. Empecé a notar lo cuidadosa que era mi forma de tratarme en público. Si nos encontrábamos con alguien conocido, me presentaba como Elaine, nunca como mi mamá. Si hablaba demasiado, me tocaba suavemente el codo como señal para terminar. Si le daba mi opinión, respondía, «Esa es una forma de verlo». Antes de redirigir la conversación, cada pequeño instante era una gota de agua sobre la piedra. No fue un rechazo con colmillos. Fue algo más elegante. Más doloroso, la invisibilidad. Ya no era el villano de su historia. Simplemente ya no formaba parte de ella, y aún así seguía amándola. Seguí intentando estar presente, seguir siendo relevante. Recordarle que, detrás de todo lo que estaba consiguiendo, estaba la mujer que lo había dado todo para que ella llegara allí. Pero lo sentía. Estaba desapareciendo. Y ella ni siquiera lo notaba. La noche que finalmente me hizo cambiar de opinión no empezó de forma distinta a las demás.
Chloe había invitado a algunas de sus amigas íntimas a una cena informal en su apartamento. La llamó una noche de chicas con un toque elegante. Quería que la ayudara a preparar la comida, dijo que sería divertido, como en los viejos tiempos, al principio. Me alegré de que me lo pidiera. Había pasado toda la mañana marinando pollo, preparando verduras y estirando la masa para su tarta de manzana favorita. Cocinar siempre había sido mi pasión y pensé que quizá esta era su forma de reconectar. Antes de ir, me paré frente al espejo de mi habitación, sosteniendo el vestido que usé para la graduación universitaria de Chloe. Era un vestido azul marino oscuro con un escote discreto y mangas de encaje suave. Nada moderno ni estridente, pero me hacía sentir yo misma, tranquila, serena y elegante. Chloe solía decir que me veía elegante con él. Ese día lo llevé con orgullo. Cuando llegué, Chloe me recibió en la puerta con tacones y un elegante mono negro. Sus amigas, Megan y Tara, ya estaban bebiendo vino en el sofá, vestidas con elegantes blazers y accesorios de diseñador. Parecían salidas de una revista. La cena huele de maravilla, dijo Tara, mirando hacia la cocina. Sonreí. Gracias. Es la favorita de Chloe. Espero que tengas hambre. Fui a la cocina y empecé a poner la mesa. Chloe me siguió trayendo las copas de vino. Mamá, susurró rápidamente, la próxima vez quizá te pongas algo más moderno. Este grupo es un poco particular. ¿Sabes? Sus palabras me dolieron más de lo debido. No dije nada, solo asentí, y seguí colocando los cubiertos. La cena empezó con una conversación amena. Serví los platos, rellené los vasos de agua e incluso me ofrecí a servir el vino. Megan elogió la comida y le di las gracias, contándole una anécdota sobre la primera vez que le preparé la misma comida a Chloe cuando tenía 10 años. ¡Ay, Chloe! No tenía ni idea de que venías de una diosa tan doméstica, bromeó Megan. Es de la vieja escuela, añadió Chloe, bebiendo un sorbo de vino, luego se reclinó en su silla. Me miró de arriba abajo con una sonrisa burlona y dijo, mira ese vestido. Es literalmente más viejo que yo. Lo ha usado desde siempre. Todos rieron. No fue una risa ruidosa ni cruel, sino casual y cómoda. La clase de risa que comparte la gente cuando asume que al sujeto no le importará o que no le importa lo suficiente como para importarle. Me quedé allí con una cuchara en la mano, paralizada. En ese instante, mi boca quería moverse, pero el corazón se me adelantó. Tragué saliva y sonreí con dulzura, como siempre. Es un clásico. Dije en voz baja. Hay cosas que no pasan de moda. Pero sentía el calor en la cara como me ardían. Las orejas. Me temblaban ligeramente las manos al volver a la cocina. Terminé de emplatar la tarta, cortándola con cuidado para que nadie viera cómo me temblaban los dedos. Chloe no volvió a mirarme esa noche. Estaba sentada con sus amigas hablando de conferencias, planes de viaje y nuevas peluquerías. Yo limpiaba en silencio, apilando platos y secando la encimera, mientras ellas reían en la otra habitación. No hablé a menos que alguien me hiciera una pregunta directa. Mantuve la sonrisa, no porque no me doliera lo estaba, sino porque no quería que lo vieran. No quería que Chloe lo viera. Esperé a que sirvieran el postre y retiraran los platos. Luego recogí mi abrigo y mi bolso, les di las gracias a todos por venir y le dije a Chloe que me iba. Me dio un abrazo rápido en la puerta y dijo, gracias, mamá, eres la mejor. Sonreí de nuevo. Pero algo dentro de mí se había silenciado. De camino a casa. Las calles estaban vacías y el aire era cortante con el primer frío del otoño. Me apreté más el abrigo y pensé en esa risa, en cómo me había mirado Chloe como si fuera una reliquia bien intencionada de un mundo que ya no le pertenecía. No lloré, todavía no, pero por primera vez no quería volver a usar ese vestido, no porque fuera viejo, sino por cómo me hacía sentir. A la mañana siguiente me desperté temprano, como siempre, y me senté a la mesa de la cocina con una taza de té en las manos. La casa estaba en silencio. Normalmente me traía paz, pero esa mañana el silencio se sentía diferente, pesado. Seguí pensando en la noche anterior, las risas, las miradas rápidas, la voz de Chloe resonando en mi cabeza cuando dijo, lo ha estado usando desde siempre. Bajé la mirada a mis manos. Estaban firmes ahora, pero recordé cómo temblaban al cortar el postre. Recordé el sabor de la vergüenza que no había pedido. Cómo sonreí a pesar de ello, porque ¿qué otra cosa podía hacer?
Ese vestido estaba tendido sobre una silla frente a mí, aún perfectamente planchado. No me había atrevido a volver a colgarlo. Lo miré fijamente un buen rato. El azul marino parecía apagado a la luz de la mañana. Había algo en ello que me hacía sentir diferente, como si perteneciera a una persona que ya no estaba seguro de reconocer. No hablé con Chloe ese día. No me llamó y no esperaba que lo hiciera. No tenía ni idea de que algo andaba mal. Eso fue lo que más me dolió. Para ella, solo había sido una noche divertida con amigos y una broma inocente sobre el anticuado estilo de su madre. Para mí, fue un punto de inflexión. No estaba enfadado. No exactamente. No había rabia, ningún monólogo amargo en mi mente, solo un dolor silencioso que se instalaba en mi pecho y se negaba a desaparecer. Pasaron unos días y Chloe envió un mensaje. Gracias de nuevo por ayudarnos con la cena. A las niñas les encantó. Planeemos algo pronto. Me quedé mirando sus palabras tan despreocupadas, tan inconscientes. Escribí una respuesta y luego la borré. ¿Qué podía decirle para que comprendiera sin que pareciera que buscaba compasión? En cambio, le envié una respuesta sencilla. Me alegra que lo hayas disfrutado. Cuídate. Y eso fue todo. No volví a contactarla. Dejé de ofrecerle ayuda con los recados o llevarle la compra. No le pregunté cómo iba el trabajo ni le ofrecí llevarle la ropa a la tintorería de camino al pueblo. No le pedí que la visitara. Empecé a alejarme de su mundo discretamente. No por venganza, sino por necesidad. Había dado tanto de mí durante tanto tiempo que no me había dado cuenta de lo poco que me quedaba. Yo seguía apareciendo, seguía dando, seguía esperando a ser vista. Y eso me estaba haciendo invisible. De esa semana, revisé cajas viejas en el ático. Había fotos de Chloe en cada etapa de su infancia, dientes faltantes, disfraces de Halloween, pasteles de cumpleaños. Había tarjetas dibujadas a mano con crayones que me había hecho y que decían, la mejor mamá del mundo. Me acerqué una al pecho y me senté en el suelo junto a las cajas. Le susurré a la sala. ¿A dónde se ha metido esa niña? No lloraba la pérdida de un vestido ni de una cena. Lloraba la versión de nosotros que antes parecía inquebrantable. Empecé a hacer espacio en casa, no para nadie más, sino para mí. Vacié un armario lleno de material escolar viejo. Guardé en cajas la ropa que ya no me alegraba. Acerqué mi sillón de lectura a la ventana donde entraba la luz. Fue algo pequeño, pero sentí que recuperaba un rincón de mí. El domingo no fui a casa de Chloe como de costumbre. En cambio, fui al parque. Vi familias jugando, parejas paseando a sus perros, adolescentes patinando. Respiré el aire fresco y me dije que estaba bien necesitar distancia. Que me alejara no significaba que la quisiera menos. Significaba que estaba eligiendo amarme a mí mismo también. Linda, mi amiga más antigua, me llamó esa tarde. Aún no le había contado lo sucedido, pero percibió algo en mi voz. ¿Estás bien?, preguntó. Creo que sí, dije. Solo estoy harta de fingir que no me duele. Hubo una pausa. Y luego dijo, está bien soltar lo que ya no te sostiene. Esa noche, doblé el vestido azul marino y lo guardé en un cesto. No por vergüenza, sino como una forma de cerrar un capítulo. Me había servido bien. Me había traído recuerdos, algunos dulces, otros dolorosos. No me alejé enojado. Pero tampoco me quedé quieto. Hay una especie de silencio que te sigue cuando te das cuenta de que la persona que amas ya no te ve. No, solo te ignora, no solo te lastima, sino que deja de verte por completo. Sentí ese silencio resonar por mi casa en los días siguientes. Permanecía en los rincones de cada habitación como el polvo que se asienta después de una tormenta. No tenía palabras para decirle a nadie qué me pasaba. En realidad no. Nadie me había gritado. No me habían maldecido ni traicionado de ninguna forma evidente, pero el dolor que sentía era igual de agudo. Era el dolor de ser borrado lentamente, pieza por pieza, sonrisa por sonrisa, hasta que estás parado en el mismo lugar. Pero preguntándote si todavía eres real, dejé de ir al pueblo tan a menudo. Falté a la iglesia 2 domingos seguidos, algo inusual en mí. No devolví las llamadas de mis amigos, ni siquiera de Linda, que me conocía desde niños. No encontraba la energía para explicar lo que yo mismo no entendía del todo. Había dedicado toda mi vida a dar.
a enseñar a estudiantes que apenas sabían cómo se escribía su nombre al llegar a mi aula, y luego a verlos marcharse con sueños más grandes que su código postal criara una hija que una vez se aferraba a mi pierna cuando tenía miedo. Y que ahora se ríe de mí en la mesa, como si yo fuera una obsoleta reliquia familiar que le daba vergüenza exhibir. Estaba cansada hasta los huesos, y no solo por los años de hacer demasiado con muy poco. Estaba cansada de encogerme, de contener la respiración en las conversaciones, de atenuar mi luz para encajar en su nuevo mundo. Una mañana, me senté junto a la ventana de mi cocina, todavía en camisón, con una taza de té en la mano. Me había enfriado mucho antes de que me acordara de tomarla. Afuera, el viento agitaba los árboles del jardín. El cielo estaba gris, cargado de nubes. Me quedé mirando el roble que planté el año que nació Chloe. Había crecido alto y fuerte, y sus ramas ahora rozaban el techo. Recordé haberlo plantado con Warren, riéndonos mientras forcejeábamos con la pala y la tierra, pensando que lo sabíamos todo sobre criar a un niño y a un árbol. Ahora era más alto que la casa. Y Warren hacía tiempo que se había ido. Chloe también había crecido, pero en algún momento se me había olvidado cómo crecer por mí mismo. Pasé la tarde vagando por la casa como un fantasma. Pasé junto a fotos en las paredes, Chloe con coletas, Chloe en el baile de graduación, Chloe con su birrete y toga abrazándola. Solía sonreír radiante en esas fotos, orgullosa de la vida que había construido para nosotros. Ahora evitaba mirarlas demasiado tiempo. Me dolía en el pecho, abrí mi armario y me quedé allí un rato, mirando las filas de ropa que no había tocado en meses, vestidos que había usado en obras de teatro de la escuela, funciones de la iglesia, reuniones de padres y maestros, fragmentos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. En el estante superior había una caja con la etiqueta jubilación. Dentro había obsequios de mis alumnos, tarjetas, notas, pequeños regalos hechos a mano. Saqué una hoja de cuaderno doblada de una chica llamada Sierra. Decía: me hiciste creer que no era estúpida. Gracias, señora Monroe. Lo apreté contra mi pecho y me senté en el suelo con las piernas dobladas. Fue entonces cuando brotaron las lágrimas, no fuertes ni dramáticas, sino silenciosas, constantes, como la lluvia que gotea de un techo agrietado. Lloré por cada pedazo de mí que había entregado, sin pedir nada a cambio, por los años pasados, derramando amor en personas que habían olvidado de dónde venía, por el silencio que se había convertido en mi segunda piel. Esa noche no preparé la cena, no lavé los platos en el fregadero, no revisé mi teléfono. Me senté en la sala, con las luces apagadas, y vi cómo el día se desvanecía por la ventana. Las luces de la calle se encendían una a una. De vez en cuando pasaba un coche. El mundo seguía moviéndose, aunque yo sentía que me había detenido. No fue un colapso dramático. No fue el tipo de momento que se ve en las películas con platos rotos y peleas a gritos. Fue la lenta y dolorosa comprensión de que había construido mi vida alrededor de personas que ya no me hacían espacio en la suya. Ese fue mi punto más bajo, no porque me hubieran abandonado, sino porque me había abandonado a mí mismo. Arqueé una ceja. Eso suena un poco intenso para un jubilado. Unos días después de esa larga y oscura noche en la sala, me desperté antes del amanecer, inquieto. Ese tipo de inquietud que te llevas dentro, que no te deja dormir ni siquiera cuando estás exhausto. Deambulé por la casa como lo había hecho durante días, con el aire viciado y el silencio oprimiéndome el pecho. Acabé en la habitación de invitados, la que solía tener lista para Chloe cuando venía de visita. La cama estaba hecha, el edredón suave, intacto desde hacía meses. Me senté y abrí el viejo baúl de cedro a los pies de la cama. Hacía años que no miraba dentro. Dentro había recuerdos, algunos libros de Warren, la manta de bebé de Chloe, el broche de mi madre, papeles doblados, fajos de cartas de antiguos alumnos. Cada uno parecía un trocito de una vida que antes llevaba con orgullo, ahora guardado en un almacén como si ya no importara. Al revisar la caja, vi un sobregrueso en el fondo. Estaba ligeramente amarillento por el tiempo. La solapa estaba bien cerrada, y la escritura en el frente me dejó sin aliento. Abrir después de la jubilación. Era de Márquez James. Hacía tiempo que no pensaba en Márquez. Había sido uno de mis alumnos más difíciles y talentosos. Un chico con una lengua afilada y una mente aún más aguda. Provenía de un entorno difícil.
Su madre trabajaba doble turno. Su padre ya no estaba, y apenas habló en clase durante los primeros meses. Pero vi algo en él, una chispa. Me propuse avivarlo, incluso cuando se resistía. Me quedaba con él después de clase. Leía sus ensayos con atención y escribía notas detalladas en los márgenes. Le compré su primer diario con mi propio dinero y le dije que tenía una voz que merecía ser escuchada. Fue a la universidad, luego a un posgrado y se convirtió en escritor. Lo último que supe es que había publicado unas memorias que llegaron a las listas de los más vendidos. Con dedos temblorosos, abría el sobre. Dentro había una carta, escrita con precisión, pero firmada con la familiar caligrafía de Márquez. Recorrí las primeras líneas con la mirada y sentí el ardor de las lágrimas al instante. Estimada señora Monroe, espero que esté leyendo esto en un momento de tranquilidad. Quizás con una taza de té en la mano y el sol entrando por la ventana, como antes en su aula. He escrito 100 versiones de esta carta a lo largo de los años, sin saber nunca cuándo sería el momento adecuado. Pero cuando me enteré de tu jubilación, lo supe. Me salvaste. Creíste en mí incluso antes de que entendiera lo que eso significaba. No solo me enseñaste gramática o a escribir una tesis, me enseñaste a creer en mi propia historia. Y por eso, he dedicado mi vida a escribir. El mes que viene habrá un evento. Es una ceremonia televisada para educadores que han tenido un impacto duradero en todo el país. Se llama el Salón de Honor. Te nominé y te eligieron. Se pondrán en contacto contigo. Espero que aceptes. Y también espero que hayas conservado ese vestido azul marino. Con toda mi gratitud. Márquez. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que las lágrimas empañaron la página. Durante un buen rato, me quedé allí sentada, carta en mano, con el corazón latiendo con fuerza. Algo dentro de mí cambió, no de repente, sino como el lento alzamiento de una pesada cortina. Después de tanto silencio, después de tanto encogerme, después de tantos momentos en los que me sentí invisible, borrada, aquí estaba la prueba de que había importado, que había dejado huella, no solo en el informe de un niño, sino en una vida. Y no en cualquier vida, una vida que había crecido, prosperado y me recordaba. Apreté la carta contra mi pecho y me recosté en la cama. Con el cuerpo temblando entre el alivio y la incredulidad, recordó el vestido. Ese pequeño detalle tonto me impactó más de lo que podría haber imaginado. De todas las cosas que podía mencionar, recordó lo orgullosa que me sentí el día que lo usé. Me levanté, entré a mi habitación y abrí el armario. Allí estaba, todavía doblado, todavía suave, todavía mío. Lo puse sobre la cama y me quedé mirándolo. Por primera vez en semanas. No lo vi a través de los ojos de Chloe. No vi nada, viejo, vergonzoso ni ridículo. Me vi a mí mismo, y recordé que no me habían olvidado, no me habían borrado. Simplemente había dejado de buscar en los lugares adecuados. Esa carta no fue solo un descubrimiento. Fue un salvavidas. Al día siguiente, de leer la carta de Márquez, me desperté antes de que sonara el despertador. No por la preocupación ni la pesadez como antes, sino por algo diferente. Una silenciosa sensación de urgencia me invadió, como si el mundo se hubiera inclinado un poco y necesitara ponerme al día. La casa seguía igual, el viejo papel pintado seguía curvado en las esquinas. El café seguía preparándose en la misma cafetera desportillada, pero algo dentro de mí había cambiado. Era sutil, pero innegable. Por primera vez en semanas. Hice mi cama nada más levantarme, abrí las cortinas y dejé que entrara la luz de la mañana. No me quedé a oscuras. Con un té tibio, no revisé mi teléfono preguntándome si Chloe me había escrito. No esperé a sentirme mejor. Simplemente empecé a moverme. Después del desayuno, me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas y un bolígrafo. Una vieja costumbre de mi época de maestra. Anoté 3 cosas: lavarme la ropa, llamar a Linda, responder a la invitación. Del salón de honor fueron pequeños pasos, pero me dieron un propósito, no el tipo de propósito vinculado a las necesidades o expectativas de otra persona, sino las mías propias. Saqué el vestido azul marino del armario, lo desdoblé con cuidado y pasé la mano por la tela. Lo levanté a contraluz y sonreí. Seguía luciendo precioso. Desgastado, sí, pero yo también. Y quizá no importaba. En la tintorería, la mujer tras el mostrador elogió el vestido.
Ya no se ven tantos detalles, dijo, admirando las mangas de encaje. Me ha acompañado mucho. Respondí. Levantó la vista y sonrió. Hay ropa que es. Así lleva nuestras historias. Asentí y por primera vez en mucho tiempo me sentí visto. Al llegar a casa, encontré el correo de invitación que mencionó Márquez. Llevaba días en mi bandeja de entrada. Sin abrir, lo abrí y leí los detalles con atención. El evento era en 2 semanas, organizado por una Fundación Nacional de Educación y se transmitiría por televisión pública. Lo habían organizado todo, vuelo, hotel e incluso servicio de coche. Solo me faltaba confirmarlo. Y así, sin más, dije que sí. Me pareció surrealista. La mujer, que había pasado semanas escondiéndose del mundo, ahora aceptaba un honor nacional. No porque necesitara validación, sino porque por fin recordaba quién era. Esa tarde llamé a Linda. Cuando contestó, su voz era cálida y firme, como una canción conocida. Elaine, ¿está todo bien? Respiré hondo. Encontré una carta de Márquez James. Linda jadeó. ¿El escritor? ¿El que te dedicó su libro? Lo mismo. Me nominó para un premio. Viajaré la semana que viene para recibirlo. Guardó silencio. Un momento. Entonces y el sonido de sus manos aplaudiendo, sabía que tu trabajo significaba algo. Lo sabía. Ay, Elaine, esto es precioso. Su alegría era real. Y me sentí bien al permitir que alguien me celebrara, no por ser la madre de Chloe, ni la esposa de Warren, ni la vecina confiable, sino simplemente por ser Elaine durante los siguientes días. Me preparé con calma. No me apresuré ni entré, en pánico. Lustré mis zapatos. Planché el vestido. Incluso me corté el pelo en la pequeña peluquería cerca del supermercado. La estilista, una joven llamada Kira, me dijo que tenía un aspecto refinado. Le dejé una generosa propina. No sé, trataba de intentar impresionar a nadie. Se trataba de volver a mí mismo. De recuperar las partes que había guardado para encajar en la idea que alguien más tenía de mí. Todavía no se lo había contado a Chloe. Una parte de mí quería hacerlo. Otra anhelaba ese momento en que dijera, estoy orgullosa de ti. Pero mi parte más fuerte, la que finalmente despertaba, sabía que esta no era su historia para probar. Esto era mío. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesité que nadie más me confirmara que importaba. Me miré en el espejo, vestida de azul marino, con un suave encaje, rozándome las muñecas. Y me susurré, sigues aquí. Y sonreí, porque la mujer del espejo no solo había regresado, sino que se estaba levantando. Una vez que acepté la invitación a la ceremonia del Salón de Honor, algo en mí se tranquilizó. No hubo anuncios dramáticos, ni declaraciones atrevidas ni publicaciones en redes sociales. No llamé a Chloe. Ni siquiera se lo dije a nadie en la iglesia. No se trataba de demostrar nada. Se trataba de volver a la parte de mí que había dejado atrás y hacerlo en silencio. Bajo mis propios términos, siempre he creído que el verdadero cambio no llega de golpe. Se trata de decisiones silenciosas que se repiten a diario, un cambio de postura, un cambio de ritmo, la decisión de mostrarse diferente en la misma vida. Así que empecé a prepararme. Primero, confirmé los detalles del viaje. La fundación había organizado el vuelo y el hotel, tal como Márquez prometió. Incluso ofrecieron una remuneración para un estilista, pero la rechacé. Sabía exactamente qué me iba a poner. Llevé mi vestido azul marino de la tintorería a casa. Lo desempaqué con cuidado y lo colgué en el pasillo para poder verlo cada vez que pasara. Verlo ya no me avergonzaba. Era algo más cercano al orgullo. Después hice una lista silenciosa de lo que necesitaba hacer. Preparar una pequeña maleta, comprar un par de medias nuevas, lustrar mis tacones negros y imprimir una copia del discurso que me habían pedido que preparara. Tenía que durar menos de 3 minutos. Lo escribí a mano, como solía escribir notas para las reuniones de padres, y lo leí en voz alta cada mañana, practicando el ritmo hasta que las palabras se sintieron parte de mí. No lo ensayé para el público. No hacía falta. No estaba actuando. Estaba recordando. La única persona con la que compartí mis planes fue Linda. Se ofreció a llevarme al aeropuerto e insistió en ayudarme a elegir un labial que resistiera la luz del escenario. Me reí de su dramatismo, pero la dejé venir de todos modos. Nos sentamos a la mesa de mi cocina, como cuando nuestros hijos eran pequeños, charlando mientras tomábamos el té, mientras ella rebuscaba en su neceser.
Levantó un tubo de color rosa intenso. Este dice, soy elegante, pero no te metas conmigo. Profesor de educación de ella sonrió. No, eso suena perfecto. Lo puse en mi bolso. Mientras tanto, empecé a alejarme de ciertas rutinas. No respondía de inmediato a los mensajes diarios de Chloe, los que surgían más por costumbre que por cariño. Notas rápidas sobre reuniones o recados. No tenía frío. Solo quietud. Ya no sentía la urgencia de seguirle el ritmo a su vida, ni de demostrar mi lugar en ella. Al principio no se dio cuenta, o quizás sí, y no sabía qué decir. Sea como sea, dejé de llenar el silencio, ya no me ofrecía a cocinar, a hacer recados, ni a llenar los vacíos de su vida. No di explicaciones, ni me defendí. Simplemente decidí no perseguir una cercanía que ya no existía. Una noche me llamó y me dijo, ¿has estado callado últimamente? Dije, solo estoy tomándome tiempo para mí. Hubo una pausa. Pero no preguntó por qué. Continuó contándome sobre la boda de una colega en Malibú y los zapatos que había encargado de escuché, pero no me apresuré a decir mi opinión. Al terminar la llamada, me sentí tranquilo, ese fin de semana. Entré en mi pequeño estudio y bajé las fotos de la pared de la infancia de Chloe, no porque estuviera enojada, sino porque estaba haciendo lugar. Los reemplacé con una cita enmarcada de uno de mis estudiantes. Me hiciste sentir que importaba. Ya era hora de que yo también me sintiera así. Me preparé con calma y constancia. Practiqué sentarme más erguida. Me pinté los labios con el lápiz labial que me dio Linda. Empaqué la carta de premio que Márquez me había enviado y la metí entre mi diario y un libro de poesía. Nadie sabía lo que estaba a punto de hacer. No había luces intermitentes, ni acumulación emocional, solo yo, recuperando mi ser en silencio. Sin pretensiones, sin Chloe, sin el aplauso de nadie. Este fue el comienzo de algo sagrado, y no necesité anunciarlo para hacerlo realidad. Unos días antes de mi vuelo, pasé por el supermercado a comprar algunas cosas. Era un recado pequeño, pero incluso eso me pareció diferente ahora. Caminé lentamente por el pasillo, no por cansancio, sino por estar plenamente presente. No tenía prisa por terminar mi lista para poder llegar a casa a tiempo de llamar a Chloe o revisar sus redes sociales. No me apresuraba a atender las necesidades de los demás. Por una vez. Simplemente seguía mi día, mi tiempo, mi ritmo. Al pagar, me encontré con la señora Dorsey, una vieja colega de mi época de maestra. Sus ojos se iluminaron al verme. Elaine, dijo, te ves estupenda. La jubilación te sienta de maravilla. Sonreí, sintiendo que el cumplido impactaba en un lugar que llevaba mucho tiempo descuidado. Me ha costado acostumbrarme, admitid. Bueno, la escuela no es lo mismo sin ti, añadió, tocándome el brazo. Todavía hablan de tu clase de poesía como si fuera magia. Hablamos unos minutos antes de separarnos, pero la calidez de sus palabras me acompañó hasta el fondo. Me recordó algo que casi había olvidado, que no me había desvanecido. Simplemente había estado bajo la luz equivocada. Más tarde esa noche, Chloe llamó. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Su voz era alegre, pero un poco apagada, como si intentara ocultar algo. Hola, mamá, empezó. Tenía pensado contarte que me ascendieron a jefa de campaña. Genial, dije. Felicidades. Hubo una pausa. Ella esperaba algo más, quizá un chillido, un aluvión de preguntas. Un plan para cenar para celebrar. En cambio, dejé que se calmara un momento antes de añadir, te lo has ganado con mucho esfuerzo. Se aclaró la garganta. Gracias. ¿Qué has estado haciendo últimamente? Era una pregunta tan simple. Una pregunta normal, pero algo en su voz me indicó que percibió el cambio. Siempre había llenado ese silencio rápidamente, ansiosa por mantener la conexión. Esta vez hice una pausa, me he estado preparando para algo. Dije, su voz se animó, como que, viajaré la semana que viene. Es algo significativo. A lo que me invitaron, otra pausa. ¿Qué clase de cosa? Es una ceremonia de reconocimiento, dije, para educadores. Uno de mis antiguos alumnos me nominó. Volví a guardar silencio. Casi podía oírla analizando esa información, intentando decidir cómo responder. No le llené el espacio al wow, qué increíble, mamá. ¿Por qué no me lo dijiste? No lo necesitaba. Dije con dulzura, es algo que quería hacer por mí mismo. El silencio se hizo más denso y por primera vez en mucho tiempo, no fui yo quien se encogió para hacer el momento más fácil. La oí exhalar. Bueno, estoy orgullosa de ti.
como si no estuviera segura de si aún tenía derecho a decir esas palabras. Agradecí el esfuerzo, pero algo dentro de mí comprendió, por fin, que no necesitaba esas palabras para sentirme completa. Gracias, respondí. Eso significa mucho para mí. Después de colgar, me quedé un rato sentado en la sala, mirando la carta enmarcada de Márquez que estaba en la mesa a mi lado. Mi casa seguía tranquila, seguía siendo modesta. Pero ahora se sentía más llena de algo más constante que el ruido. Se sintió mío otra vez. Durante los días siguientes, se produjeron más pequeños cambios. Chloe enviaba mensajes con más frecuencia, pero con un nuevo tono, menos instructivo, más inquisitivo. Me preguntó cómo me sentía, qué llevaba en la maleta y si necesitaba ayuda para llegar al aeropuerto. Respondí amablemente, pero sin prisa. Ya no sentía que tenía que mantenerla cerca solo con esfuerzo. Ese fin de semana, durante la comida compartida de la iglesia, Linda me tomó aparte y me dijo: «Estás radiante». Elaine, que es diferente, sonreí. Me acordé de quién era. El poder estaba cambiando de manos, no por la fuerza ni la confrontación, sino por un retorno silencioso al recuperar mi valor sin darme cuenta. Había transformado la dinámica. Ya no esperaba que Chloe me valorara. Ya lo había hecho por mí misma, y al hacerlo, había cambiado su forma de verme. El poder no vino de lo que dije, vino de lo que dejé de necesitar. La mañana de la ceremonia, en el salón de honor, llegó con una extraña calma. Me desperté en la habitación del hotel, rodeado de cortinas gruesas, techos altos y el suave murmullo de una ciudad que apenas comenzaba el día. El aire olía ligeramente a sábanas limpias y café del servicio de habitaciones. Me senté en el borde de la cama un momento, sosteniendo el vestido en mis manos, sintiendo el peso de lo que representaba. Había usado este vestido azul marino para eventos importantes que solo yo parecía recordar: ceremonias de graduación, noches de premios escolares, cenas de padres y maestros, siempre detrás de escena, siempre dando, siempre en silencio. Pero hoy me honraban a mí, y lo usaría no por obligación, sino porque quería. Mientras me vestía, pensé en Chloe. Ella aún no sabía qué iba a pasar. Habíamos hablado brevemente durante los últimos días, pero me había guardado los detalles, no ocultaba nada. Simplemente no sentía la necesidad de dar explicaciones. Por primera vez en mi vida, no necesitaba su aprobación para sentirme orgulloso de algo que había hecho. El conductor me recogió a las 10. El viaje al lugar fue tranquilo y sin contratiempos. Miré por la ventana y vi cómo la ciudad se desvanecía. No sentía nervios, solo una profunda y firme confianza. En el auditorio, me acompañaron tras bambalinas y me dieron un micrófono. Tanya Rivera, la anfitriona de la ceremonia y oradora, de renombre nacional, se acercó a saludarme. Su presencia era magnética, tranquila, serena, genuina. Elaine Monroe dijo con una cálida sonrisa: «Es un honor para nosotros tenerla hoy aquí». Le devolví la sonrisa, sin saber qué decir. «Has tenido un impacto increíble», añadió. «Lo hemos leído todo sobre ti». Mientras ella se alejaba, me erguí un poco más. El director de escena me avisó con 5 minutos de anticipación. Respiré hondo, cerré los ojos y recé una pequeña oración, no pidiendo fuerza, sino paz. Entonces, justo antes de salir, vibró mi teléfono. Un mensaje de Chloe. Vi una promoción de unos premios de educación que se transmiten hoy. Dije tu nombre. ¿Eres tú? Me quedé mirando la pantalla, casi riéndome del ritmo. No respondí. En cambio, guardé el teléfono en mi bolso y caminé hacia el escenario. Al salir bajo las luces, oí un aplauso fuerte, generoso y cálido. La multitud se puso de pie, no porque yo fuera famoso, sino porque había significado algo para alguien. Decenas de personas. De hecho, fotos de mi clase aparecieron en una pantalla detrás de mí. Estudiantes de todos los años compartieron breves videos contando historias de cuando me quedé después de clase. Creí en ellos, los animé y los alimenté. Y finalmente, se reprodujo un mensaje de video de Márquez. Ella fue la primera persona que me dijo que yo importaba, dijo con voz firme y llena de emoción. Y la primera adulta que me lo hizo creer. Me quedé quieta, con las manos juntas, dejando que el momento me envolviera como una suave manta. Tanya se acercó con el micrófono y me hizo un gesto. «Ahora, demos la bienvenida a la mujer cuya silenciosa fuerza cambió innumerables vidas». Elaine Monroe dio un paso al frente. Las luces me calentaban el rostro.
El vestido azul marino se mecía suavemente en mis rodillas. Me llamo Elaine Monroe. Comencé y fui maestra de escuela pública durante 34 años. Nunca esperé ser el centro de atención. Nunca lo pedí, pero ahora veo que, a veces, quienes trabajan en los rincones más tranquilos son quienes moldean el mundo. Al terminar, la sala estalló de nuevo en aplausos. Nada de cortesía, nada ensayado. Era real. Después, me acompañaron a una pequeña sala de recepción donde Tanya me felicitó de nuevo. Estaba tomando un sorbo de agua con gas cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, una llamada. Salí, lejos del ruido, y contesté. Su voz me llegó al instante, rápida y temblorosa. Mamá. Acabo de ver la transmisión. Todavía la estoy viendo. Estás en la tele. Nunca me lo dijiste. Dejé pasar un momento de silencio. No pensé que lo necesitara. Empezó, pero luego hizo una pausa. Estabas guapísima. ¿Y lo que decían de ti? No tenía ni idea. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no esperaba que nadie se diera cuenta, dije con suavidad. Solo estaba haciendo el trabajo. Hubo otra pausa. Su voz se suavizó. Estoy orgullosa de ti, mamá, de verdad. Espero que lo sepas. Sí, dije. Ahora sí. No había ira en mi voz, ni amargura. Solo claridad. El escenario no me había cambiado. Me había recordado que nunca necesité que el mundo me viera. Solo necesitaba volver a verme a mí mismo. La ceremonia se transmitió a nivel nacional esa noche. No corrí a casa para verla. Ya la había vivido y eso me bastó. Regresé a la habitación del hotel sintiéndome tranquilo y contento. El tipo de paz que se instala en lo profundo de tu pecho cuando algo enterrado durante mucho tiempo finalmente sale a la superficie y respira de nuevo. Me quité el vestido con cuidado y lo coloqué sobre la silla como si fuera algo sagrado. En muchos sentidos, lo era. Ese vestido había traído consigo tantos momentos, victorias silenciosas, recuerdos dolorosos. Fuerza olvidada y ahora una celebración que ni siquiera sabía que necesitaba. Justo cuando me preparaba para irme a la cama, mi teléfono volvió a sonar. Chloe. Esta vez contesté. No me saludó, dijo. Mamá, el video de tu discurso se está haciendo viral. Parpadeé. Sorprendido. ¿Qué quieres decir? Márquez lo publicó en su página de autor. Lo comparten por todas partes, profesores, padres e incluso algunas celebridades. Ya tiene más de 500,000 visitas. Alguien hizo una gráfica con una cita de tu frase. A veces, quienes trabajan en los rincones más tranquilos son quienes moldean el mundo. Está por todas partes, no sabía qué decir. No es que no le creyera. Simplemente no se me había ocurrido que mis palabras pudieran importarle a tanta gente fuera del auditorio de Eres. Tendencia en redes sociales, añadió con voz llena de asombro. Te llaman el alma de la sala. Solté un suspiro lento. Vaya, qué sorpresa. Chloe se quedó callada un momento y luego preguntó, ¿por qué nunca me dijiste que te habían nominado? ¿Qué significabas tanto para tus estudiantes? Me senté en el borde de la cama y miré por la ventana, porque durante años pensé que ya no importaba. Pensé que mi vida, la pequeña y tranquila que viví, había pasado desapercibida. Y, en cierto modo, lo acepté hasta que Márquez me recordó lo contrario. Ojalá lo hubiera visto antes, dijo en voz baja. Todas esas veces que te ignoré, no sabía lo que llevabas. Lo sé, respondí. Pero creo que el verdadero problema no fue que no me vieras. Fue que dejé de verme a mí mismo. A la mañana siguiente, me desperté con más mensajes de antiguos alumnos, colegas e incluso desconocidos. Había invitaciones para dar charlas en escuelas, para ser entrevistado en podcasts y para escribir un ensayo para una revista nacional sobre educación. Fue surrealista, fue abrumador, fue simplemente un poco gracioso. Había pasado los últimos años, sintiéndome como si me perdiera en el olvido. Ahora mi vida tranquila había cobrado protagonismo, no porque la persiguiera, sino porque la vivía con el corazón. Más tarde esa semana, Chloe me preguntó si podía venir a cenar. Dijo que quería hablar con ella en persona. Acepté. Llegó con un ramo de girasoles, mis favoritos, y una cajita. Llevaba un maquillaje minimalista y ropa más informal de lo habitual. Parecía nerviosa. Te traje algo, dijo.
Extendiéndole la caja, dentro había un marco de fotos. En él había colocado una foto de la ceremonia, una mía en el escenario, con el vestido azul marino, sosteniendo el premio con una sonrisa suave y firme. Debajo de la foto había grabado: la mujer de la que vengo, la mujer que olvidé, la mujer que estoy aprendiendo a honrar. Se me hizo un nudo en la garganta. No hablé de inmediato. No hacía falta. Se sentó a la mesa de la cocina mientras servía la cena, pollo al limón y papas asadas, la comida que tantas veces le había preparado de niña. Pero esta vez no hubo ojos en blanco. Ni suspiros, ni miradas avergonzadas. Comía en silencio, y cuando hablaba no era para corregir ni despedir, sino para preguntar: ¿cómo fue ser maestra durante tanto tiempo? ¿Siempre supiste que estabas marcando la diferencia? Hubo momentos en que quisiste renunciar. Hablamos durante horas y en ningún momento sentí que tuviera que demostrar nada. La justicia final no fue que el mundo finalmente me viera. Fue que mi hija lo hizo, no porque le dije quién era, sino porque dejé de esperar su permiso para ser esa mujer. Nunca se trató de venganza ni de grandes gestos. Se trataba de recordar el valor de una vida tranquila y bien vivida y dejar que eso bastara. Y ahora por fin lo era. Una semana después de la ceremonia, las cosas empezaron a calmarse. Los mensajes disminuyeron, el rumor se desvaneció y el mundo siguió adelante. Como siempre. Pero algo en mi vida había cambiado para siempre. Silenciosa pero profundamente. Ya no esperaba el reconocimiento. Lo había saboreado, sí, pero no necesitaba más para sentirme completo. Lo que más importaba era que había recuperado mi voz, mi dignidad y el orgullo silencioso en el que una vez me había envuelto como un chal. Entonces, un martes por la tarde, Chloe llegó sin avisar. No tocó la puerta con su habitual toque suave, ni envió un mensaje diciendo que estaba a 5 minutos. Simplemente apareció. Cuando abrí la puerta, ella estaba allí, sosteniendo 2 vasos de papel para café y una pequeña bolsa de pasteles de mi cafetería favorita, la que siempre decía que era demasiado anticuada. Pensé que ya estarías en casa, dijo en voz baja. ¿Tienes un minuto? Me hice a un lado y la dejé entrar. Miró la sala como si la viera con nuevos ojos. Su mirada se detuvo en la cita enmarcada de mi estudiante. Me hiciste sentir importante. Me di cuenta de que le impactó. Nos sentamos a la mesa de la cocina, donde tantas de nuestras conversaciones habían empezado y terminado a lo largo de los años: planes de cumpleaños, decisiones universitarias, preocupaciones nocturnas. Pero esta vez fue diferente. No había urgencia ni actuación. Solo 2 mujeres sentadas una frente a la otra, una con preguntas, la otra con respuestas que ya no necesitaba ofrecer. Chloe deslizó el café por la mesa. Anoche volví a ver la ceremonia. Asentí. Fue un evento hermoso. Lloré, dijo con la voz un poco temblorosa. No solo durante tu discurso, sino también después. Lloré porque no sabía quién eras. En realidad, no. Y soy tu hija. No respondí de inmediato. Quería que reflexionara sobre esas palabras, que las sintiera bajo la mirada, aferrando la taza de café con las manos como si la sujetara. He estado pensando en todas las veces que intenté encajarte en la versión de mi vida que creía querer. Te empujé a vestirte de cierta manera, a hablar de cierta manera, a mostrarte de cierta manera. Y cuando no lo hiciste, te traté como si estuvieras atrasado, como si necesitaras alcanzarme. Me miró entonces con los ojos llenos de arrepentimiento. Pero no te quedaste atrás, mamá. Simplemente era demasiado inmadura para entender que ya estabas justo donde yo debía estar. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloré. Solo escuché. No espero que me perdones de la noche a la mañana, continuó. Pero estoy aquí ahora y quiero conocerte, no solo como mi madre, sino como Elaine, la mujer que cambió vidas, que subió a ese escenario con un vestido del que una vez me reí. Hizo que el mundo se detuviera a escuchar. Sus palabras surgieron de un lugar que parecía genuino, no pulido, no performativo, simplemente real. Tomé un sorbo lento de mi café. Era cálido, familiar, como este momento. Siempre te he amado, dije, incluso cuando no podías verme. Pero ya no necesito que me ames como antes. Ya no vivo para eso. Estoy bien. Ella asintió. Lo sé. Y quizá eso es lo que me hace querer acercarme, porque ya no me persigues. Simplemente estás ahí parado, firme. Y lo extraño.
Me incliné sobre la mesa y toqué su mano. No para consolarla ni para atraerla, sino para encontrarla donde estaba. Ella sonrió entre lágrimas. ¿Podemos empezar de nuevo? Lo pensé un momento. Luego dije, no necesitamos empezar de nuevo. Solo necesitamos avanzar. Esa tarde nos sentamos durante horas, sin una cena elegante, sin un guión cuidadosamente planeado, solo café, pasteles y la lenta reconstrucción de un vínculo que se había desgastado. Pero nunca roto por completo, no interpretábamos papeles por primera vez en años. Éramos simplemente dos mujeres juntas, compartiendo un pasado y la silenciosa esperanza de un futuro mejor. Se despidió con un abrazo que parecía diferente. Sincero, no suplicante. No desesperado, después de que ella se fue, me quedé de pie, en la puerta con el viento, agarrando el dobladillo de mi vestido. Y lo sentí una vez más, ese cambio suave, un paso tranquilo hacia el futuro, en lugar de un regreso al pasado. Una vez más. La casa quedó en silencio. Me tomé mi tiempo recorriendo cada habitación, después de que Chloe se fuera esa tarde, no con pena, sino con la calma que llega tras un largo suspiro. Cuando la tormenta ha pasado y solo queda una tranquilidad suave e inquebrantable. Me detuve, junto a la ventana de la sala, donde la luz dorada del atardecer se derramaba sobre el suelo. La prenda azul marino aún estaba colgada en la puerta de mi dormitorio. Aún no la había guardado. Dudaba que lo hiciera alguna vez. Ya no parecía un vestido. Desde los días de graduación y las rodillas raspadas hasta las risas que no debía oír y los elogios que nunca pedí. Parecía que había cerrado un capítulo, me había acompañado en el orgullo y la vergüenza, la felicidad y la tristeza. Fue reconocido y ridiculizado. Y de repente yo era diferente y simplemente existía. Inalterado, Warren y yo solíamos tomar café en esta silla de mimbre antes de que el mundo despertara, así que salí al porche. Y me instalé. El olor a gardenias en flor y césped fresco llenaba el aire. Dejé que el aire me acariciara la piel mientras cerraba los ojos. Ya no me atormentaban las preguntas. Ya no tenía que justificarme, ni demostrar mi valor a Chloe al mundo exterior, ni siquiera a las partes de mí que antes ansiaban atención. Porque ahora podía verme a mí misma. Presenté las innumerables llamadas a los padres. Las largas tardes corrigiendo exámenes a la luz de una lámpara y las tarjetas de cumpleaños hechas a mano que los niños tímidos, que se sentían cómodos en mi clase, dejaban escondidas en mi escritorio. Nadie tomó fotografías ni escribió sobre los pequeños gestos de bondad, como las cazuelas entregadas a las familias en duelo. Fui testigo de los sacrificios silenciosos y no aplaudidos, de los momentos felices que pasé riéndome con Linda junto a tazas rotas. De las veces que me negué a decir que sí cuando quería hacerlo y de las veces que dije que sí a pesar de mi cansancio, y me di cuenta de que había creado una vida que importaba no en videos virales ni en noticias, sino en los corazones de aquellos a quienes había impactado. El mundo ya no tenía que confirmarlo. Siempre había sido real. Mi teléfono vibró una vez más, con otra etiqueta, otro mensaje y otro eres una inspiración. Y aunque lo agradecí, me tomé mi tiempo para responder. No sentí la atracción. Había dedicado muchos años a llenar vacíos en la vida de otras personas, vacíos que no siempre apreciaban. Ahora estaba aprendiendo a llenar los míos. Más tarde esa noche, alcancé el estante superior de mi armario y saqué una pequeña caja de madera. Dentro había mensajes escritos a mano de estudiantes de todos los años. Hacía tiempo que no los abría. Cada una se desplegaba como un recuerdo a medida que las repasaba lentamente. Creíste en mí cuando yo no creía en mí mismo. Me hiciste sentir reconocido. Me enseñaste a ser amable. Cada línea servía como espejo y reflejaba los aspectos de mí que había dejado que el mundo exterior e incluso mi propia hija ignoraran. Una de las cartas. Una foto enmarcada de Warren con la pequeña Chloe en brazos y una vela estaban sobre mi escritorio. Entonces me senté y escribí una nueva nota. Para mí, para nadie más, querida Elaine, tuviste éxito porque nunca dejaste de dar y amar. No porque todos te aplaudieran. También aprendiste a cuidarte. Ese es el verdadero premio. De corazón encendí la vela, la doblé y la guardé en la caja de madera. Una señora de 60 años estaba rodeada por la vida que había creado con ambas manos y un corazón abierto. No había público mirándola ni música de fondo. Me bastaría con dar un paseo a la mañana siguiente.
llamar a Linda, hornear algo, o no hacer nada en absoluto. Me levanté y me acerqué al vestido azul marino mientras el sol se ponía y el suelo estaba en sombras. Le di un último golpe a la mengue, apagué la lámpara después de sonreír. No todas las historias necesitan público, algunas historias simplemente hay que vivirlas.